dónde proviene esta ciencia. Particularmente, bueno, comentábamos, es una rama de la física que utiliza algunos conceptos de termodinámica y algunos conceptos de química. El padre de la mecánica, se podría mencionar así, fue Isaac Newton. Él planteó principalmente la llamada mecánica vectorial, que estudiaba el movimiento de los cuerpos. Fundamentalmente, con el estudio de la mecánica vectorial, bueno, se plantearon conceptos como las leyes de Newton, de la dinámica, de la cinemática, y bueno, tiene cierta característica. La mecánica vectorial trata modelos solamente de una partícula. Es decir, trata el cuerpo como un todo, como un objeto de masa fija, usualmente como un sólido rígido de geometría variable o constante. Usualmente constante, casi todo en la mecánica vectorial se plantea como un cuerpo rígido. Bueno, en conjunto Isaac Newton planteó las bases también del cálculo diferencial e integral, a partir del cual se deducen todas las ecuaciones de mecánica vectorial, desde cuerpos en movimiento como la cinemática o la dinámica. Bueno, hablamos de razones de cambio como la velocidad propiamente. Sabemos que la definición de velocidad es una razón de cambio, que bueno, es la derivada del espacio a través del cual se mueve una partícula con respecto al tiempo. Bueno, de manera secuencial surgen otros tipos de mecánica, particularmente la mecánica escalar o llamada mecánica analítica. Aquí hay dos enfoques: el enfoque de Lagrange, planteado por Joseph Louis Lagrange, y el enfoque de Hamilton. Aquí, bueno, las particularidades son meramente matemáticas, pero estos dos plantean un enfoque similar. Prácticamente todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sobre una partícula se analizan de forma vectorial, es decir, no se analiza una partícula solamente, sino todo un campo de partículas. De ahí surgen los conceptos como campos de fuerzas, etc. Entonces, bueno, el surgimiento de la mecánica como ciencia tiene que ver con los estudios de estos tres científicos. Bueno, la mecánica posteriormente se clasifica con base al tipo de fenómeno que engloba, particularmente si el campo de estudio o el sistema se encuentra estático o en equilibrio de fuerzas, propiamente se define como mecánica estática, o si se encuentra en movimiento el sistema, hay dos tipos. Básicamente, en la mecánica dinámica podemos estudiar la cinemática y la cinética. Cinemática se refiere al movimiento de partículas que no hace referencia a las fuerzas que lo originan. Aquí, por ejemplo, solamente estudiamos velocidades, aceleraciones de un cuerpo, pero realmente sin hacer énfasis en la fuerza que originó esa aceleración. La segunda ley de Newton plantea bien la dinámica cinemática. Y bueno, por último, la dinámica cinética estudia el movimiento resultante de la aplicación de fuerzas, a grandes rasgos. Estas dos se basan en la segunda ley de Newton. Realmente la segunda ley de Newton nos dice lo siguiente: la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, una fuerza es un vector, es la derivada con respecto al tiempo del momento. El momento es el producto masa por velocidad de un objeto. Realmente el hecho de decir masa por aceleración es la segunda ley de Newton, es una particularidad a masa constante. Generalizada, la segunda ley de Newton es esta. Y bueno, ¿de dónde encuentro masa por aceleración? Si ustedes derivan aquí o diferencian un producto, me queda, bueno, el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero.
A masa constante esto es 0 y la derivada de velocidad con respecto a tiempo es aceleración. Entonces de ahí surge la clásica masa por aceleración. Pero bueno, realmente es una simplificación a masa constante. La mecánica dinámica surge de la segunda ley de Newton. Otro tipo de clasificación es referente al tipo de modelo de estudio. Particularmente tenemos estos casos. El tipo de modelo se refiere a cómo considero el sistema para su estudio. Particularmente, bueno, puedo considerar la mecánica de la partícula o sistemas de partículas. Como lo comentaba, aquí se analiza una partícula única. Y bueno, ejemplos son cuerpos que se mueven a diferente velocidad. Si yo quiero calcular, por ejemplo, o describir el comportamiento de un automóvil en movimiento, yo no considero todas las partículas del automóvil, sino que considero el objeto como un todo. Yo puedo considerar mecánica del sólido rígido, que bueno, tiene que ver con un cuerpo que no cambia su masa ni cambia su forma, usualmente un sólido, y mecánica de medios continuos. Nosotros nos vamos a enfocar en mecánica de fluidos, en medios continuos, particularmente fluidos. Como medio continuo podemos considerar un sólido deformable, un sólido elástico, generalmente polímeros, tienen cierta elasticidad o viscoelasticidad. La rama de la ciencia que estudia este tipo de fenómenos se llama resistencia de materiales. Y bueno, aquí se estudian algunas propiedades mecánicas como dureza, elasticidad propiamente, resistencia a la deformación. Y bueno, nuestro campo de estudio que va a ser la mecánica de fluidos. Por fluido, habíamos comentado, me refiero a un estado líquido o a un estado gas o vapor. Particularmente los fluidos se pueden clasificar en dos tipos, no newtonianos y newtonianos. A grandes rasgos, el hecho de que sigan o no la ley de Newton de la viscosidad, que vamos a comentar en un momento. Bueno, propiamente entonces nos vamos a centrar en la mecánica de fluidos, que como su nombre lo indica es una rama de la física realmente, que estudia el comportamiento de fluidos ya sea en reposo o en movimiento, estática o dinámica de fluidos. Bueno, nos vamos a centrar en dos tipos, particularmente la primera parte es la estática de fluidos y la dinámica de fluidos. La estática de fluidos es más sencilla, aquí aplicamos conceptos de las propiedades del propio fluido. Consideramos el fluido como un objeto sujeto a un equilibrio de fuerzas y bueno, inherente a esas fuerzas se encuentra cierta presión, usualmente presiones atmosféricas o presiones del sistema. Y en el lado de la dinámica de fluidos, básicamente hay dos áreas. Bueno, la primera de ellas nos vamos a englobar en las propiedades físicas. Si el fluido es compresible o incompresible. Básicamente aquí la diferencia es compresible, significa que no se puede comprimir, y básicamente es un líquido. Incompresible se puede comprimir y se trata de vapores o gases. Puede haber fluidos viscosos o no viscosos, vamos a definir qué es la viscosidad. El régimen de flujo en el caso de que el sistema se encuentre siendo bombeado a través de una tubería. Puede ser laminar o turbulento, dependiendo de algunas de sus variables, como la velocidad a la cual se mueva, el diámetro de la tubería, la morfología de la tubería y las propiedades físicas del material. Y bueno, dinámica de fluidos interna o externa se refiere a la zona en donde se analiza el movimiento de un fluido. Básicamente en dinámica de fluidos, como les comentaba, usualmente no se considera el fluido de manera puntual en dinámica, sino que se considera todo un campo de fuerzas.
un vector de velocidad con el cual se mueve quizás el fluido, vectores de resistencias, vectores de esfuerzos particularmente. Entonces, bueno, usualmente la dinámica de fluidos se puede analizar desde el punto de vista diferencial e integral, y dependiendo de la complejidad del modelo, podemos tener métodos de solución de las ecuaciones analíticas, en algunos casos ecuaciones diferenciales, experimentales o computacionales. Esta última es una rama muy importante de la dinámica de fluidos, que bueno, se le conoce como dinámica de fluidos computacional, que es una área de la mecánica muy bien definida, se le conoce como CFD, por sus siglas en inglés. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a centrar una parte en estática de fluidos. Vamos a considerar todas las características físicas de los fluidos para dinámica. Y bueno, usualmente métodos de solución analítica, y vamos a revisar algunos métodos de solución computacional. Ok. Bueno, habiendo planteado la base de la mecánica de fluidos, básicamente nos vamos a centrar en fases líquidas y fases gaseosas o vapores. Particularmente si, como les mencionaba, líquido y sólido no son compresibles, no cambian su volumen al verse aplicada una presión, o cambian muy poco. Los gases y vapores sí son completamente compresibles. Tenemos leyes de los gases que expresan el comportamiento de gases sometidos a fuerzas o presiones. Y bueno, en este orden, generalmente las propiedades de todas estas fases dependen de el arreglo molecular. Sabemos que los sólidos tienen fuerzas de cohesión mucho más grandes en este orden que líquidos, gases y plasma. Bueno, ejemplos de plasma: el fuego, algunos gases ionizados también a altas temperaturas, pero nosotros nos centramos en procesos físicos industriales que usualmente trabajan a temperaturas medias altas, por lo que bueno, la fase líquida y la fase gas va a ser de nuestro interés. Y bueno, particularmente hay que recordar algunas características inherentes a cada fase. Primero, los sólidos sabemos que pueden ser de dos tipos: pueden ser cristalinos o pueden ser amorfos. Los cristalinos, me refiero a que a nivel molecular tienen forma fija. Existen particularmente 14 redes cristalinas bien definidas que, bueno, rigen el comportamiento de sólidos. Hay redes cúbicas, redes tetragonales, hexagonales, etc. Si quieren saber más de ello, bueno, el tema se llama redes de Bravais para sólidos. Eso en cuanto a sólidos. Y bueno, si yo aumento la temperatura de un sólido, recordando un poco algunos conceptos de termodinámica, lo que sucede es que añadiendo calor a la estructura, de acuerdo a la primera ley, ese calor se va transformando en energía interna. Energía interna es una forma en la cual un objeto almacena energía y se ve almacenado en vibraciones o en movimiento molecular. Ese movimiento molecular hace que eventualmente las fuerzas de cohesión sean más pequeñas que esas interacciones moleculares y se da un cambio de fase. Era lo que mencionaba anteriormente. Si yo cambio la temperatura de baja a más alta, suponiendo que ese eje X sea una temperatura, bueno, aquí se lleva a cabo la temperatura de fusión, pasa de sólido a líquido, porque la energía interna tiene más impacto que la fuerza de cohesión entre moléculas. Entonces el sólido pierde completamente su forma y se convierte en un líquido. Ya no retiene la estructura cristalina que tenía, o si no tenía, simplemente se convierte en líquido. Y en ese orden, bueno, si sigo aumentando temperatura, sigo aumentando energía interna, las moléculas del líquido vibran con mayor intensidad, perdiendo cualquier fuerza de cohesión. Prácticamente los gases tienden a ocupar todo el contenido o todo el recipiente que los contiene. Y bueno, en ese orden, los gases, al seguirse calentando, usualmente se convierten en plasma.
por interacciones físicas, particularmente ionización. Y bueno, aquí la temperatura de ebullición separa la fase líquida con la fase gas. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en estas dos, la fase fluida, que es la fase líquida, y la fase vapor. Particularmente son un poco diferentes. Como comentábamos, el líquido es incompresible, y prácticamente los gases son incompresibles a todas las temperaturas. Entonces vamos a definir formalmente qué es la fase fluida. Y es cualquier sustancia que existe en fase líquida o en fase gas. Recordando que fase gas y fase vapor no son sinónimos, están bien definidos de acuerdo a las condiciones críticas de una sustancia. Y bueno, como le mencionábamos, tienen fuerzas de cohesión más débiles que los sólidos, no tienen forma ni estructura física definida. Los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene, y bueno, se llaman fluidos porque tienen la capacidad de fluir. Bueno, aquí como ejemplo puse una tragedia, aquí donde se derrama el café. El café es una mezcla líquida. Puede haber fluidos puros o fluidos no puros, como mezclas. Entonces todos los fluidos tienen una capacidad de fluir. Directamente esto se relaciona con la viscosidad. Una propiedad que mide la capacidad de fluir de estas sustancias es la viscosidad, que lo vamos a ver a detalle. Bueno, mecánicamente, ¿por qué son diferentes los sólidos y los fluidos? Vamos a recordar algunos conceptos de mecánica de sólidos. Particularmente los sólidos y los fluidos se comportan de diferente forma. Los sólidos comentamos que son incompresibles. Aquí se está ejemplificando una fuerza que se está ejerciendo sobre un sólido. Esta fuerza particularmente es un esfuerzo cortante. Antes de regresar aquí vamos a ver qué es un esfuerzo cortante. Un esfuerzo cortante básicamente se produce cuando en un cuerpo yo aplico una fuerza que tiende a ocasionar que una parte del cuerpo se corte. Por eso se llama cortante. También se le llama tensión cortante. Esfuerzo y fuerza son diferentes. Fuerza se mide en unidades de Newton, por ejemplo, en el sistema internacional. Y esfuerzo es una presión. Básicamente es fuerza entre área. Una forma muy sencilla de entender el esfuerzo cortante, imagínense un paquete de hojas apiladas una sobre otra. Y bueno, yo aplico en esta dirección una fuerza. Y bueno, dependiendo de la acción de la fuerza, aquí se manifiesta sobre un área. El esfuerzo cortante, como estas hojas no están adheridas entre sí, bueno, va a hacer que una parte de las hojas se desplace. Eso es un esfuerzo cortante. Es diferente al llamado esfuerzo normal. Esfuerzo normal es perpendicular a un área y no ocasiona que el objeto se mueva. Eso es esfuerzo. Casi siempre se representa con la letra griega tau y es fuerza entre la diferencial área. Entonces, un sólido al cual se le aplica una fuerza o esfuerzo cortante se comporta de diferente manera de acuerdo a sus propiedades. Yo lo ejemplifiqué aquí a nivel macroscópico como una serie de hojas apiladas sobre otra, pero a nivel estructural, si yo tuviera, por ejemplo, la estructura de un sólido, pensemos que es cúbica, y aplico un esfuerzo cortante, estos planos cristalinos, así se les llama a la alineación de átomos, se van a ver desplazados. Entonces se corta como si fueran dos hojas de papel a nivel atómico. Bueno, regresando a la comparación de sólidos y líquidos, el comportamiento de sólidos ante esfuerzos cortantes está bien estudiado. Aquí coloqué un libro como ejemplo.
Pensemos que este sólido es un sólido rígido y cada una de estas láminas que se están representando como si fueran hojas de papel es un plano cristalino. Es decir, es un plano que tiene una altura exactamente de un átomo con cierta disposición. Lo que sucede cuando yo aplicara un esfuerzo cortante es que estos planos se van a desplazar. Entonces eso ocasiona una deformación. La deformación aquí yo las ejemplifico como un delta X o un cambio de distancia. En realidad la deformación, aquí yo la represento como epsilon, es el cambio de longitud que tiene ese sólido entre la longitud inicial. Y bueno, en sólidos se dice que el esfuerzo aplicado es directamente proporcional a la deformación. Alfa matemáticamente significa es directamente proporcional a. Entonces, bueno, si yo quiero transformar esta ecuación en una igualdad, se añade una constante de proporcionalidad. Esfuerzo es tau, esfuerzo cortante, deformación es epsilon. La constante de proporcionalidad en sólidos es una propiedad que se llama módulo de elasticidad o módulo de Young. Esta E es módulo de Young, que tiene unidades de esfuerzo, tiene unidades de presión. Eso es en sólidos. Por consiguiente, bueno, la ecuación que rige la deformación en sólidos es algebraica. En fluidos es ligeramente diferente. En fluidos, aquí estamos representando de manera similar, pero ahora es un fluido contenido entre dos placas paralelas. Y bueno, igual, yo aplico una fuerza cortante en la dirección de la deformación sobre una superficie, sobre esta superficie, y de igual manera se lleva a cabo una deformación que aquí se le llama delta dx. En fluidos, el esfuerzo es directamente proporcional a una razón de deformación. ¿A cuánto se deforma el fluido? Con respecto a cierto parámetro que yo defina. Okay. Bueno, aquí por recordar, la ecuación que rige el comportamiento de esfuerzos de un fluido es la ley de Newton de la viscosidad. En este caso igual, yo estoy representando el esfuerzo aplicado sobre un líquido como tau. El subíndice Yx indica que tau se aplicó a través del eje X, porque la fuerza está en esta dirección, pero bueno, genera impactos a través también de la distancia Y. Si recuerdan la ley de Newton de la viscosidad, es muy similar el planteamiento. Pueden imaginarse el fluido como una serie de hojas apiladas. Si desplazo una en la dirección de la deformación, aquí por ejemplo de izquierda a derecha, bueno, lo que sucede es que mientras más capas están más cercanas a la fuerza, se desplazan más, pero la que está más alejada se desplaza menos. Las hojas entre sí, si lo veo así, tienen fricción. Entonces esa fuerza de fricción retiene el desplazamiento. En fluidos hay una condición que vamos a ver, es que la última capa, aquí por ejemplo la capa superior es móvil, la placa inferior es fija, la última capa nunca se desliza. Eso se llama condición de no deslizamiento. Nunca se va a mover la que está exactamente tocando a la tubería o a la placa. Entonces, bueno, generan una serie de esfuerzos cortantes que tienen que ver con la propiedad del fluido que se llama viscosidad. Y bueno, si este fluido estaba en movimiento, tenía cierta velocidad, acá se le llama V. Esa fuerza de tensión es ocasionada por el bombeo del fluido. Y bueno, de acuerdo a la condición de no deslizamiento, la velocidad
de la última capa es 0. Esta velocidad es mínima, la velocidad acá arriba es máxima. Entonces se puede construir un perfil de velocidad a lo largo del eje Y, que está representado con esta diferencial, el cambio de velocidad en X, velocidad horizontal, con respecto a la posición en Y. Entonces esta ecuación rige el esfuerzo al cual está sometido un fluido. Esa es la diferencia entre sólidos y líquidos particularmente. En gases no se estudia mucho esfuerzos porque las moléculas de un gas están muy separadas entre sí. Vamos a centrarnos en sólidos y líquidos por ahora. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte. Ejemplos rápidos de sistemas estáticos o dinámicos de fluidos. Bueno, yo puse como ejemplos estos dos. El primero de ellos es un sistema que representa un elevador hidráulico que se utiliza mucho para levantar objetos pesados. Básicamente aquí aplica el principio de Pascal, que vamos a ver más adelante, en donde, bueno, la fuerza en ambos puntos debe ser igual. Aquí se tiene un punto que corresponde a un sistema pistón-cilindro. Con un área más pequeña se le llama área de entrada. Esta fuerza de entrada entre el área de entrada es una presión de entrada. Y del otro lado, bueno, yo tengo un área mucho más grande y una presión de salida. Esta área se le llama área de salida y presión de salida. Esta presión de salida es la fuerza con la cual sale del sistema la presión dividido entre área. Como el fluido es incompresible, bueno, toda la fuerza que se imprime acá en la entrada se va a igualar con la fuerza de salida. Esto permite levantar objetos muy pesados, realmente con una fuerza muy pequeña. Esto se analiza por medio del principio de Pascal. Básicamente en todas las caras libres de un fluido, la fuerza debe ser igual. Y bueno, en dinámica de fluidos hay muchos ejemplos, particularmente sistemas de flujo. Aquí se está representando un compresor, por ejemplo. Un compresor cuyo objetivo principalmente es aumentar la presión de un gas. Esta es una figura que se generó con un modelo en dinámica de fluidos. Y bueno, aquí no sé si se alcance a ver. Ok. Se tiene disponible la velocidad del fluido contra la presión del fluido. Entonces, el color rosa indica velocidades más altas. Acá abajo en esta escala también, presiones más altas. El color azul indica tanto velocidades más bajas y presiones más bajas. En este caso vemos que en la zona donde existe mayor fricción entre el fluido y los álabes, por ejemplo, bueno, existe mucha mayor fricción, por lo tanto la velocidad es menor y la presión es mayor. Bueno, esto abarca algunos estudios de dinámica de fluidos computacional. Esos son algunos ejemplos que podemos mencionar.